como a nivel local, que han atendido a la invitación para esta jornada con el fin de analizar el tema del suicidio en Ecuador y el rol de los medios de comunicación frente a esta problemática de salud pública. Antes de iniciar, vamos a esperar un par de minutitos nada más para que se acabe de unir las personas que están en la sala de espera y a partir de eso poder iniciar con la jornada. De asistentes que se han dado cita a esta convocatoria. Antes de iniciar, queremos poner algunos puntos de orden para la jornada y el tratamiento del tema en cuestión. Primero, considerando la cantidad de participantes que tenemos y para facilitar el desarrollo de esta actividad, les informamos que se silenciarán los micrófonos y que los comentarios, las inquietudes, las preguntas que puedan surgir se las gestionarán a través del chat. Estaremos permanentemente revisando el chat de este taller. El taller va a tener una duración aproximada de 1 hora y en términos generales constará de 3 intervenciones. La primera estará un poco centrada en una introducción general sobre el tema del suicidio. Posteriormente tendremos un análisis del suicidio en Ecuador y finalmente las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para reportar el suicidio. Luego de las intervenciones de cada uno de las panelistas, tendremos un espacio para responder las preguntas que se hayan generado a lo largo de las intervenciones. Las preguntas podrán ser enviadas durante todo el taller, durante toda la jornada, al chat y por un tema de organización les solicitamos que puedan incluir el nombre de la panelista a quien se están dirigiendo. Finalmente, respondiendo a las inquietudes que hemos visto hasta el momento en el chat, no es necesario que tengan activadas sus cámaras. Nosotros les pediremos de favor que al finalizar la jornada la puedan activar para registrar una foto grupal de los participantes y que pueda ser referencia de este encuentro. Con este preámbulo queremos dar inicio al taller con la primera intervención a cargo de Ana Lucía Buccelli, quien presentará una breve introducción general del suicidio como una problemática de salud pública. Ana Lucía Buccelli es la Directora Nacional de Promoción de la Salud del Ministerio de Salud Pública del Ecuador, es psicóloga clínica por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, máster en Salud Pública por la Universidad de Melbourne en Australia, especialista en proyectos de desarrollo de la Universidad Andina Simón Bolívar, diplomado en Salud y Desarrollo del Adolescente de la Pontificia Universidad Católica de Chile. En su trayectoria profesional ha desempeñado varios cargos en el Ministerio de Salud Pública por más de 10 años en temas relacionados a salud integral del adolescente, prevención del embarazo en adolescente, derechos humanos, prevención de violencia basada en género, políticas públicas, planificación de programas, promoción de la salud, determinantes sociales, entre otros. Ha formado parte de la redacción de una serie de políticas públicas en el marco de salud sexual y salud reproductiva, salud integral del adolescente, alimentación, nutrición, entre otros. Su área de experiencia son las políticas públicas sociales con énfasis en la salud, el desarrollo, la gestión de proyectos y la gestión y liderazgo de equipos. Agradecemos la presencia y participación de Ana Lucía Buccelli. Por favor, Ana Lu, con tu intervención. Gracias.
Muy buenos días con todos y con todas. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio de Salud Pública y del señor Ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos. El taller de hoy abordará un problema de salud pública que se encuentra en ascenso a nivel mundial y del país, el suicidio. Ecuador en la actualidad se encuentra entre los 10 países con mayor incidencia de suicidios en jóvenes a nivel mundial. Cada año, más de 1.000 ecuatorianos se quitan la vida, siendo la mayoría menores de 30 años. Acorde al reporte del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, en el año 2018, se registraron 1.228 muertes autoinfligidas, lo que ubica al suicidio entre las 15 primeras causas de muerte en la población general y como tercera causa para jóvenes menores de 25 años. La cifra real del suicidio podría ser aún más alta, pues existe un subregistro importante en cuanto a estas muertes por suicidio. En los últimos 30 años se registra un constante aumento de los suicidios en Ecuador, especialmente en niños y en adolescentes, cuyas tasas aumentaron entre 111% hasta 480% entre 1990 y 2017. Dos estudios realizados en diferentes ciudades del Ecuador entre los años 2017 y 2018 muestran alrededor del 30% de adolescentes pueden ser considerados como vulnerables para un futuro intento suicida, pues presentaron ideaciones suicidas, sufren de altos niveles de depresión y ansiedad, además de estar confrontados con vivencias altamente estresantes o traumáticas, como son la violencia, por ejemplo, y también ser parte de familias disfuncionales. Adicional a esta situación compleja, en este año existe una especial preocupación acerca de un incremento de tasas de suicidio, sobre todo post-COVID, por la probabilidad que a nivel mundial se experimente una recesión económica, pérdida de fuentes de trabajo, y esto unido a experiencias traumáticas a las que pudieron haber estado expuestas personas durante el confinamiento o en esta atención de primera línea y que podrían llevar afectaciones de salud mental a largo plazo. Entonces, un problema de salud pública de esta magnitud requiere de una intervención basada en evidencia, y las investigaciones muestran que entre las políticas públicas más eficaces para reducir el suicidio se encuentran acciones como la restricción de medios, es decir, pesticidas, armas, medicamentos, los programas de prevención universales, sobre todo enfocados en escuelas y colegios, el tratamiento psicológico y farmacológico adecuado a las personas vulnerables y el control de reportes de suicidios por parte de los medios de comunicación. La importancia de la información transmitida a través de los medios de comunicación radica en la influencia negativa que pueden tener, sobre todo, sobre personas vulnerables. En psicología, esto se denomina efecto Werther y describe un fenómeno psicosocial que nace de un mecanismo que el ser humano adquiere desde que nace: aprender de otros e imitarlos. Este efecto de contagio o de imitación recibió su nombre por la novela de Goethe, Las penas del joven Werther, que ustedes recordarán narra la historia de un joven que se quita la vida tras ser rechazado por la mujer que amaba. Ahora, tras la publicación de este libro, docenas de jóvenes que también sufrían despechos amorosos se identificaron con este personaje de la historia y también se suicidaron siguiendo su ejemplo. Entonces, a partir de este hecho, la comunidad científica comenzó a preocuparse por los efectos que pueden llegar a tener libros, películas, canciones y reportes de medios de comunicación sobre el suicidio, sobre todo en personas vulnerables. Muchos estudios científicos han reportado la existencia de un efecto de imitación tras la respuesta mediática de un suicidio, como un evidente impacto negativo de reportes, sobre todo sensacionalistas. Además del efecto de imitación que aviva el reporte de los suicidios, se debe considerar
la consecuencia que tiene la cobertura mediática en la salud mental de los familiares y en personas cercanas del fallecido. El suicidio de un familiar es una de las experiencias humanas más devastadoras posibles y en muchos casos provoca una cadena de suicidios o ideaciones o intentos suicidas por varias generaciones. La cobertura mediática en muchos casos crea un estigma para personas, ya que presenta a los familiares o a la pareja como posibles culpables de este suicidio. Por tanto, es fundamental proteger a estas personas, disminuyendo el impacto social al mínimo al abstenerse de cubrir los suicidios mediáticamente. La responsabilidad de este problema es de todos y de todas. Es del Estado. Y este Estado no significa solamente gobierno, significa cada uno de nosotros como ciudadanos y como ciudadanas. Es así, entonces, que los medios de comunicación y ustedes, comunicadores y comunicadoras, tienen una influencia contundente en la población. Dependiendo de su abordaje, esta puede llevar a que otras personas cometan otros actos suicidas o que en su defecto encuentren alternativas o soluciones. Esperamos entonces que este espacio de compartir saberes y reflexiones impacte positivamente en su trabajo y en la vida de la población. Buenos días. Muchísimas gracias a la intervención de Ana Lucía Buccelli, Directora Nacional de Promoción de la Salud del Ministerio de Salud Pública, por este importante contexto general sobre el suicidio como una problemática de salud pública en el país. Recordarles que tenemos activado el chat para sus comentarios, inquietudes, preguntas que serán recolectadas y se presentarán al final de la jornada. Continuando con las intervenciones, damos paso a Rebeca Gerstner. Rebeca es especialista de la Subsecretaría Nacional de Promoción de Provisión de los Servicios de Salud del MSP. Obtuvo su grado y máster en psicología en la Universidad de Tubinga, Alemania, donde también inició la formación en psicoterapia centrada en el sentido de la vida, la cual concluyó en Ecuador. Laboró varios años en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, con sede en Santo Domingo, desde la que realizó investigaciones relacionadas a factores de riesgo y protectores del suicidio en adolescentes en Ecuador. Completó una maestría de salud pública en la Universidad San Francisco de Quito y en julio finaliza una maestría de prevención del suicidio de la Universidad Pablo de Olavide en España. Invitamos entonces a Rebeca a presentar el tema suicidio en Ecuador. ¿Es realmente una problemática de salud pública? Rebeca, adelante, por favor. Bueno, muy buenos días con todos. Les agradezco su presencia aquí para abordar ese tema, como han dicho, tan importante para este país. Y quería iniciar preguntándonos por qué razón el suicidio es un tema que nos impacta a todos. Porque vemos que es un tema que aun cuando uno entra a un colegio, entra a una escuela, entra a una universidad, es un tema que te das cuenta que impacta a todos, importa a todos, llama la atención a todos. Y es porque probablemente vemos que la psique está superando el cuerpo. A ver, ¿qué quiere decir con eso? Que las personas generalmente tenemos un instinto natural de salvar nuestra vida, ¿no es cierto? Cuando nos cae una piedra encima, lo primero que hacemos es evitarlo. Cuando hay un terremoto, el primer instinto natural es evitar, salir corriendo, es salvar la vida. Pero el suicidio hace todo lo contrario. Quitamos nuestra propia vida porque no aguantamos el vivir, no aguantamos la vida como está en ese momento. Y es esto lo que probablemente lo haga un tema tan impactante y tan interesante para todos, y que finalmente había un filósofo que decía que el único problema filosófico realmente importante es el suicidio, porque nos cuestiona el ¿vale o no vale la pena vivir? Entonces, con eso quiero iniciar. ¿Es el suicidio en Ecuador un problema de salud pública?
Inicialmente, al menos cuando yo inicié las investigaciones, veía que Ecuador en sí no tenía una tasa muy elevada, tenía una tasa promedio, al menos tomando en consideración las estadísticas del mundo en general, una tasa promedio o incluso un poquito más baja, pero que llama la atención la tasa altísima que tiene en suicidio de adolescentes, como ya lo habíamos hablado anteriormente, lo mencionó Ana Lucía. Y me gustaría en este momento mostrarles unas estadísticas sobre un tema que es igualmente llamativo, que es el homicidio, y que en los medios de comunicación lo reportamos bastante, y vemos que el homicidio ha tenido un incremento muy alto hasta el 2010. Tuvimos muertes, alrededor de 2.500 muertes por año, pero en el 2010 comienzan a bajar los homicidios hasta bajar menos de 1.000 muertes por año y a la vez comienza a incrementar el suicidio. Y vemos que en el año 2015, 2016, 2017 y 2018 tenemos una tasa de suicidio más alta que de homicidio. Y esto es algo que nos debería también cuestionar cuánto estamos invirtiendo para prevenir el homicidio y cuánto estamos invirtiendo para prevenir el suicidio. Entonces, actualmente podemos decir que deberíamos invertir en la misma cantidad de dinero en la salud mental como lo que hacemos en la seguridad ciudadana. En cuanto a números, vemos que en los últimos 30 años se han perdido 23.500 muertes por suicidio, lo que implica que mínimo 10 personas por cada uno de estos estarán afectados de por vida por esa muerte del familiar, que es sumamente traumática, porque la muerte de suicidio de un familiar siempre conlleva que uno se pregunte qué podía yo haber hecho diferente, estaba sufriendo y no me di cuenta, y eso es algo que acompaña generalmente a los familiares y amigos por toda la vida. Y es por eso que es tan importante también evitarlo y prevenirlo. Otra pregunta importante que nos podemos hacer es, en general, cuando hablamos de salud mental, muchas veces pensamos en las mujeres, porque abordamos el tema de salud mental en cuanto a violencia de género, la violencia intrafamiliar, y muchas veces pensamos automáticamente en las mujeres. Pero efectivamente en Ecuador podemos ver que los hombres tienen una tasa 4 veces más alta, número 4 veces más alto de suicidios que las mujeres. Y que el incremento, especialmente el incremento entre 1990 hasta el 2019 fue del 90%. Actualmente los hombres tienen una tasa de 11 por 100.000 habitantes, mientras que las mujeres han estado durante todos estos 30 años en una tasa relativamente estable hasta estar en 2.8 en el 2019. Pero sí cabe recalcar que en los intentos de suicidio generalmente son más mujeres. Las mujeres suelen intentar suicidarse 3 veces más que los hombres, y los hombres lo logran, lo consumen 3 veces o 4 veces más que las mujeres. Y lo que mencionábamos antes, el grupo de edad más afectado son los adolescentes y los adultos jóvenes. Y esto sí es un fenómeno que existe en Latinoamérica, pero por ejemplo en Europa Occidental, en Estados Unidos, las tasas de suicidio suelen incrementar a final de la vida. Suelen incrementar en los adultos mayores, mientras que en Ecuador suele bajar la tendencia. Y esto llama mucho la atención porque en el adulto mayor, aunque también es muy lamentable, es algo que también debemos poner todos los esfuerzos para evitarlo, pero es más comprensible. Al final de la vida muchas veces las personas están solas, ya no tienen a nadie a su alrededor, o muere la esposa, el esposo, etc. Pero entender cómo un adulto joven que ya tiene 29, 30 años se quita la vida teniendo todavía 70 años por vivir, esto es algo que impacta profundamente y eso es algo que desde toda la sociedad debemos ver las causas y abordarlas. Entonces, esto ya lo mencionó Ana Lu, voy a saltarme esta lámina y esta también, para ir un poco al tema económico. Obviamente en el suicidio
primero pensamos en la parte humana, pensamos en las vidas humanas, en el impacto que tiene en los familiares, en que no debemos dejar caer a nadie, dejar a nadie atrás, pero en cuanto a políticas, siempre es bueno también saber cuánto nos cuesta para calcular cuánto deberíamos invertir y cuánto podríamos invertir, cuánto vale la pena, tal vez invertir en salud mental en general, en educación mejor, en cursos de formación familiar, etc. Esteban Ortiz había hecho un estudio en el que muestra que en 2001 al 2015 las pérdidas económicas son de 852 millones de dólares. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de personas que fallecen por suicidio son población económicamente activa. Entonces, obviamente, esto es una pérdida también económica muy fuerte para el Estado y que vale la pena invertir más. Ahora, el suicidio es un fenómeno multicausal. No existe una sola causa que nos explique el por qué en un país o en una región tengamos una tasa de suicidio más elevada que en otro. Es un tema tan complejo que los investigadores hasta ahora estamos frente a un gran signo de interrogación, porque para cada persona que cumple con algún factor de riesgo, también va a haber millones de personas que tienen los mismos factores de riesgo, pero que no se quiten la vida. Por tanto, hablar de factores de riesgo determinantes, siempre hay que hacerlo tomando en consideración todos. Entonces voy a mencionar los más importantes. En general, la investigación que suele estar elaborada en Estados Unidos, en Europa y también en Japón, pero esta investigación nos dice que en un 80-90% de las personas que mueren por suicidio han tenido algún tipo de trastorno mental previo. Una depresión mayormente, depresión o también consumo de sustancias, estrés postraumático también, esquizofrenia, trastornos de alimentación, etcétera. Son varios factores, pero principalmente la depresión. Pero también hay otros factores más que son determinantes sociales, socioeconómicos y culturales. No podemos decir que países con más dinero generalmente tienen tasas más bajas. En algunos países justamente es lo contrario. Por ejemplo, Suiza tiene un, estado económico bastante bueno, pero tiene una tasa de suicidio muy alta. Pero sí hay tendencias, hay investigación que muestra que en algunos países en los que se ha bajado el ingreso, donde muchas personas pierden el trabajo, sí puede incrementarse la tasa de suicidio. Y también hay ciertos factores culturales de las creencias sobre el suicidio. ¿Es aceptable en la sociedad suicidarse o es algo que la gente lo considera lo peor, lo último? Entonces también hay factores, por ejemplo, religiosos. Se ve que en los países católicos las tasas suelen ser un poco más bajas que en los países ateos, o que en las sociedades las sociedades musulmanas, por ejemplo, también tienen tasas bastante bajas en comparación a otras, pero es solo un aspecto muy pequeño que nos puede explicar también algo sobre las diferencias de las tasas suicidas. Ahora, hay también problemas familiares, problemas interpersonales que pueden ser como el trigger, le dicen, o sea, el momento que hace que la persona tome la decisión. No es el causante a largo plazo, pero sí puede ser algo que haga que la persona finalmente tome la decisión de quitarse la vida, más que todo un divorcio, que le haya dejado la pareja, un problema familiar con los papás o con los hijos, y otros acontecimientos estresantes, entre los que hay que resaltar el rol del abuso sexual, que es bastante importante. En las investigaciones que hemos hecho hemos visto que es uno de los factores que más influyen. También otros factores hay genéticos y biológicos. Hay estudios que muestran que las personas cuyos padres, aunque hayan sido adoptados, pero cuyos padres tienen una historia suicida, tienen también un riesgo más alto. Pero hablo de riesgo, no es determinante, puede ser.
Y como habíamos dicho, género y edad, en casi todos los países del mundo son más los hombres y la edad, esto varía mucho por la cultura. Entonces, partiendo de este punto, Analu al inicio mencionaba que en este momento, en el tiempo post-COVID, es importante hablar del suicidio. ¿Por qué? Porque asumimos que en estos momentos se están incrementando síntomas depresivos, síntomas ansiosos, las personas muchas veces estuvieron confinados por mucho tiempo o están actualmente con el temor de contagiarse y que también puede haber incrementado el abuso de sustancias, más que todo alcohol. En cuanto a los determinantes sociales, también en casi todos los países hemos visto una baja de la economía, muchas pérdidas de plazas de trabajo y también la vida social se ha reducido a lo mínimo. En los lugares, se ve en muchos lugares violencia intrafamiliar, violencia de pareja o también haber perdido a un familiar o por COVID o por alguna otra enfermedad y que no han podido salvarle la vida a tiempo. Factores biológicos también influyen mucho. Sabemos que, por ejemplo, el sol mejora la capacidad, o sea, el estado de ánimo. Estar afuera, hacer deportes, hacer ejercicio es muy importante para la salud mental. Y como esto no se ha podido hacer, al menos aquí en Ecuador estuvimos encerrados por mucho tiempo, eso también puede tener un impacto en la salud mental a través de la salud pública. Y en este punto me gustaría hacer un enlace paralelo, porque no tenemos estudios que nos muestren que efectivamente después de una pandemia haya un incremento de la tasa de suicidio. Y muchos investigadores se contradicen, algunos dicen sí va a haber, otros dicen tal vez no. Me gustaría hacer la relación entre qué es lo que ocurre después de un desastre natural, que es algo que ha ocurrido aquí en Ecuador hace poco. Y tras un desastre natural, hay un modelo que es bastante interesante y se ha podido ver aquí en Ecuador que probablemente también fue aplicado, o sea, es aplicable. No sé, las personas que estuvieron tal vez en Pedernales, estuvieron en Puerto Viejo o en Manta, y vieron que durante el evento, durante el terremoto, las personas entran en shock. Pero luego de un día, 2 días, 3 días, le llamamos la fase de luna de miel, en ese tiempo hay mucho optimismo en la población. Obviamente también hay shock, más que todos los perdieron un familiar, obviamente están con el duelo, pero en la sociedad como tal, en la población como tal, se notaba una esperanza, porque venía mucha gente a ayudar, venían muchas personas a traer comida, con todas las ganas de ayudar a reconstruir la ciudad, el pueblo. Pero esta ayuda de fuera y esta cohesión social comienza a disminuir después de 1 mes, 2 meses, 3 meses. Eso depende también de la sociedad. Y es allí donde generalmente se desarrollan la depresión, ansiedad, estrés postraumático. Y si no se hace nada para disminuir o para mejorar esta sintomatología, después de 1 año, 2 años o 3 años puede incrementar las tasas de suicidio. Es lo que se ha mostrado en cuanto al impacto de un desastre natural en la tasa de suicidio. Y en investigación que hemos realizado acá hemos visto que, por ejemplo, después del terremoto del 2016, en Muisne, los chicos que decían que sus papás habían perdido trabajo tenían una tendencia suicida más elevada, significativamente más elevada que las personas que habían al menos mantenido su trabajo. Pero a la vez también había un factor protector importante, que en las familias en las que había una buena funcionalidad familiar y también en los chicos que habían estado en albergues había una tendencia suicida menor. ¿Por qué en los albergues? Porque probablemente había más reglas, había una cohesión tal vez mayor y esto hacía que la tendencia suicida bajaba. Entonces ahora veamos qué es lo que está pasando ahora en la pandemia. Sabemos que más o menos un 25% de las personas que tuvieron COVID, hay una investigación que ha hecho la URLA, tienen síntomas depresivos y síntomas ansiosos.
También hay una encuesta que se ha publicado hace poco que muestra que el 70% de las personas en el país indican que tienen sentimientos negativos, 30% ha perdido el trabajo, según esta encuesta, y también 1 de cada 5 indica que ha fallecido un familiar, y además un 6% sufrirá divorcio. Entonces es un panorama bastante oscuro, pero tenemos que tener en cuenta también otro punto. El 48% en esta encuesta decía que la relación familiar ha mejorado. Entonces, este punto del que podría tal vez a largo plazo ser el factor que permita que no incremente la tasa de suicidio. Y en eso tenemos que trabajar, porque en la pérdida de trabajo, esto es un tema económico que sí, también hay que abordarlo, pero en cuanto a la salud mental, tenemos que fortalecer la resiliencia en la población partiendo desde la cohesión familiar. Entonces, yo creo que ya me he pasado de tiempo. Le doy la palabra a Isabela. Igual les vamos a pasar esta presentación para que puedan ver un poco las tasas de suicidio en Manabí, etcétera. Pero ahora le paso la posta a Isabela. Muchas gracias, Rebeca, por tu importante intervención. Creo que la información que amablemente has compartido es muy importante para continuar analizando esta problemática de salud pública. Rebeca nos mostraba las estadísticas del suicidio a nivel nacional, también la relación que hay de este problema de salud pública con las pérdidas económicas y los determinantes y factores de riesgo que se relacionan. Adicionalmente, este análisis final de la situación actual con la pandemia y eventualmente la problemática que se puede agudizar respecto al suicidio no solamente en el país, sino también a nivel mundial. Muchísimas gracias, Rebeca, por tu intervención. A continuación, damos paso a la intervención de Isabela Troya. Isabela es una investigadora ecuatoriana en la Fundación Nacional de Investigación de Suicidio en Irlanda y en la Escuela de Salud Pública University College Cork. Obtuvo su título de Psicología Clínica en la Universidad San Francisco de Quito y completó una maestría en Salud Global Mental en King's College London. Posteriormente completó su PhD en Prevención del Suicidio en Adultos Mayores en Keele University. Actualmente trabaja como investigadora postdoctoral en Irlanda, contribuyendo al desarrollo de programas de prevención de suicidio en Irlanda y otros países miembros de la Organización Mundial de la Salud, tales como Rusia y Ecuador. Invitamos entonces a Isabela a presentar el tema Recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para reportar el suicidio. No sin antes recordarles que el chat se encuentra abierto para sus comentarios, inquietudes, preguntas que puedan surgir. Isabela, por favor. Muchas gracias. Buenos días con todas y todos. Muchas gracias a los compañeros del Ministerio de Salud por la invitación para formar parte de este importante evento. Buenos días compañeros periodistas, gracias por estar presentes el día de hoy. Tanto Rebeca como Ana Lucía nos han empezado a hacer una introducción de la importante problemática que es la prevención de suicidio a nivel mundial y a nivel del Ecuador. El día de hoy yo les voy a hacer una breve intervención sobre las recomendaciones para los medios de comunicación en cuanto al reporte de suicidios. Y estos basados en los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud Pública, de la Organización Mundial de la Salud. 2 minutos. No sé si logran ver las slides, se me movieron. No sé si me pueden ayudar los compañeros porque no tengo por favor. Perfecto. Está listo, Isabela, por favor. Muchas gracias. No sé si lo podemos poner. Eso, perfecto.
Entonces, lo que voy a comenzar es dándole un poco de antecedentes, brindando un poco más de información de lo que ya han presentado las dos compañeras del Ministerio de Salud. Después voy a proceder para comentarles la evidencia científica sobre el rol de los medios de prevención del suicidio. Y de ahí también mostrarles cuáles son los recursos disponibles que están al alcance de la mano para los compañeros periodistas y todos los miembros de comunicación que están disponibles de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, para comenzar un poco, conocemos que la prevención del suicidio es una problemática y es algo que se aborda a nivel mundial. Cada 40 segundos alguien muere alrededor del mundo debido a una muerte por suicidio. Se estima que hay alrededor de 800,000 muertes por suicidio alrededor del mundo. Sin embargo, este número se estima que la estimación no es precisa, ya que en muchos países no se reportan o registran los casos de suicidio, porque en varios países incluso el suicidio es ilegal. Entonces, por temas de estigma, muchas familias y sociedades esconden los suicidios. Entonces, nos podemos imaginar que esta cifra podría ser mucho más elevada. Pero esta es la cifra actual que tenemos y considerando que el suicidio es una problemática no solo a nivel personal, familiar, sino también social, una problemática a nivel económico, como nos mencionó Rebeca. Y es por esto que la prioridad del suicidio ha sido una prioridad global. Hay el Plan de Acción de Salud Mental, que en 194 miembros de los ministerios de salud alrededor del mundo, miembros del OMS, hicieron un compromiso en el cual iban a priorizar la salud mental. Y entre los objetivos que se acordaron es un 10% de reducción de suicidio a nivel global, debido a la importancia y el impacto del suicidio que tiene. También otras organizaciones como la Organización de Naciones Unidas han tenido los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y dentro de estos han acordado entre todos los países miembros que para el 2030 se quisiera reducir 1/3 de la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles. Por ejemplo, las enfermedades de salud mental, y también la prevención y el tratamiento y la promoción de salud mental y bienestar. Esto para empezar a tener un poco el contexto. Como hemos mencionado anteriormente, el suicidio es un comportamiento que es influenciado por varios factores. No podemos decir que solo existe un factor que va a llegar a hacer que una persona muera por suicidio. Hay diferentes factores que, como presentó Rebeca, a nivel biológico, psicológicos, estructurales, sociales, económicos, que van a afectar que una persona decida quitarse la vida por suicidio. Entonces no es un comportamiento simple y sin embargo el suicidio es prevenible. Por varios años investigadores y académicos han intentado han investigado para ver cuáles son las medidas que son eficaces. Y la buena noticia es que existen medidas preventivas para el suicidio. Y estas dependen de diferentes países, de diferentes medios, de las diferentes poblaciones. Pero entre algunas de las medidas que existen es la restricción de acceso a medios, por ejemplo, como mencionaba Ana Lucía, con la restricción de pesticidas, que era una gran problemática, especialmente en el grupo campesino en algunos países. Asimismo, como la restricción de acceso a medios que puede llegar a ser las armas de fuego. Y esto es una de las medidas preventivas para reducir el suicidio. Asimismo, la identificación temprana de problemas de salud mental para ofrecer tratamiento oportuno a personas que sufren de diferentes trastornos como depresión, ansiedad, entre otros. También la formación del personal sanitario es sumamente importante para que conozcan cómo abordar esta problemática. También la introducción de políticas públicas
por ejemplo, en temas de alcohol, ya que se ha encontrado en la evidencia que el alcohol puede llevar a la inhibición y a muchas personas que continúen con el suicidio. Pero asimismo se ha visto que la información responsable de los medios tiene un gran rol para hacer una medida preventiva eficaz en cuanto a la prevención de suicidio. Bien. Pasamos a la siguiente slide. Entonces, siendo la prevención de suicidio una prioridad de salud pública, los medios de comunicación tienen un gran rol de cómo reportar los suicidios. La difusión apropiada de información y la sensibilización son esenciales para la prevención de los suicidios a nivel mundial y a nivel nacional. Los medios de comunicación tienen la responsabilidad de reportar suicidios tras informarse y utilizar las mejores prácticas. La manera en la que los medios de comunicación reportan suicidios pueden influir negativamente a los lectores y justamente el día de hoy les voy a presentar diferentes casos como esto puede suceder. Pero al mismo tiempo también hay la oportunidad de que puede invitar a los lectores a que busquen ayuda y brindar información sobre diferentes centros de atención. Entonces, ¿cuáles son nuestros principales medios de comunicación? Ustedes, compañeros, me podrían decir mucho más de esto, pero conocemos que los diferentes que existen son el internet, cada día más, los periódicos, las radios, las revistas, la televisión, entre otros. Hemos visto que especialmente en la época que estamos viviendo de la pandemia, en los tiempos del coronavirus, muchos estamos cada vez más conectados a la tecnología, más conectados a los medios de comunicación. Estamos atentos a conocer la información. Todo tipo de medio de comunicación busca alcanzar al lector, informar al lector e influenciar al lector. Por lo tanto, existe un gran potencial para que los medios aborden y tomen medidas en temas de salud pública importantes, tales como la prevención del suicidio. Y yo me hago esta pregunta y también a todos los compañeros que están acá, ¿por qué todos los tipos de medios intentan comunicar su noticia a la mayor cantidad de lectores posible? Generalmente, mientras más lectores hay más lucro, mientras más veces hay clic en la noticia, más veces se puede compartir y más crece el nombre de la persona, del periodista o del medio de comunicación. Sin embargo, también es importante presentar información relevante, responsable y precisa versus lo que sería una prensa que podría llegarse a ver como sensacionalista. Ana Lucía nos había comentado un poco esto del efecto Werther, que es justamente que estudios han evaluado el efecto de la representación de medios en el suicidio. El efecto Werther o el efecto copycat es el efecto que puede llegar a tener los medios en el incremento de suicidios. Es basado en la novela del siglo XVIII, donde un joven se quita trágicamente su vida tras una pérdida amorosa. Pero después de esta novela se vio que en la zona, especialmente en países en Alemania, en Dinamarca, muchos jóvenes estaban quitando su vida de la misma manera. Entonces ya podemos ver que hace cientos de años ya empezaba a existir este tipo de comportamiento copycat y aumentó el comportamiento suicida. Especialmente personas vulnerables corren el riesgo de imitar, en especial si se muestran explícitamente los métodos específicos que han sido utilizados. La evidencia muestra que el efecto copycat ocurre más tras los suicidios de celebridades. Justamente, por ejemplo, podemos pensar en Marilyn Monroe cuando murió hace varios años, o Kurt Cobain. Ahora yo les voy a presentar dos ejemplos específicos de personas famosas y la evidencia tras de esto. Ustedes recordarán el trágico día en el cual el actor famoso Robin Williams se quitó su vida. Iban a ser 6 años. Por obvias razones, esto fue cubierto extensivamente por los medios de comunicación. Sin embargo, se reportó detalladamente las circunstancias de la muerte de Robin Williams.
comentando los métodos específicos que había utilizado el actor. Se realizó investigaciones con respecto a esto, y tomando en cuenta que Robin Williams murió en agosto del 2014, se vio que existió un incremento de suicidio por 10% entre el agosto y diciembre del 2014. No se puede decir a ciencia cierta que solamente fue debido a la muerte de Robin Williams y la manera en que los medios reportaron la noticia, pero sí se puede ver que por el tipo de muertes que existió, puede ser influenciado. Por ejemplo, este estudio vio que cerca de 32% de muertes por suicidio fueron por el mismo método utilizado por Robin Williams, que fue ahorcamiento. Y asimismo existieron cerca de 2,000 muertes en este periodo. Y existió un mayor aumento en personas de 30 a 44 años de edad. Este es un caso que les presento con la muerte trágica de Robin Williams. Si nos movemos a otro caso que sería más bien sobre la novela, la serie de Netflix, 13 Reasons Why. Esta serie, como muchos de ustedes conocerán, ha sido una serie muy famosa, pero a la vez polémica. ¿Por qué? Fue una serie que fue estrenada hace más de 3 años en Netflix y llegó a ser una de las más populares por 2 meses, la serie más popular. Sin embargo, como si no todos conocen sobre esta serie, trata la problemática de una adolescente, Hannah Baker, que tiene muchos problemas interpersonales y en el último episodio muestra cómo Hannah Baker, la protagonista, se quita su vida. Y es una escena de más de 3 minutos en la cual se muestra de manera explícita los métodos utilizados en cual Hannah Baker se quita su vida. Tras esta serie se reportaron incrementos de conductas suicidas reportadas a nivel mundial en Estados Unidos, Canadá, Perú, entre otros países. Existieron estudios que se realizaron para ver cuál fue el efecto específico que hubo sobre esta novela. Y lo que se hizo fue, se utilizó un método en el cual analizaron si volvemos a la slide anterior, por favor. Se utilizó un método en el cual se analizaron los trends en Google. Uno tiene el buscador y ahí se puede ver qué es lo que se está buscando. Entonces este método se utilizó y se vio que hubo un incremento de casi el 20% de jóvenes buscando sobre el suicidio después del estreno de 13 Reasons Why. Y también hubo un aumento de 13% de suicidios en jóvenes de 10 a 19 años tras este estreno de esta serie. Como en este slide se puede ver, existió diferentes términos que se buscaron. Por ejemplo, cerca del 9%, cerca del 10%, cómo quitarse uno la vida. Sí, igualmente, 18% cómo quitarse la vida. Un 21% estaba buscando números de apoyo para suicidio, para poder hablar con alguien sobre suicidio. Y así se puede ver cómo sucedió este efecto Werther, en el cual tras ver esta serie de Netflix hubo un trigger con la gente que estaba viendo esta novela. La buena noticia es que existen recursos disponibles para informar de manera responsable los suicidios. Debido al gran rol que tienen los medios de comunicación, existen varios recursos que han sido desarrollados por la Organización Mundial de la Salud, con académicos, con científicos, para reportar el suicidio de la manera más responsable. Existe evidencia científica favorable sobre la reducción de suicidios tras el acogimiento de estas líneas de reporte responsable de suicidio. Incluso campañas masivas de redes sociales promocionando el bienestar de salud mental se ha visto que pueden mejorar la prevención del suicidio.
Entonces aquí es sumamente importante que los medios de comunicación trabajen con el Ministerio de Salud Pública, con diferentes organismos que pueden tener información sobre dónde brindar ayuda, dónde pueden sus lectores recurrir a apoyo, sea por telefónico, sea por cita virtual, debido a estos tiempos. Entonces también existe esta responsabilidad social. Aquí les dejo en este slide, si tienen, se los puedo mandar, escribir acá, pero son los 2 recursos disponibles de la OMS que serían sumamente importantes que ustedes los lean. Está en español. El de la izquierda es para la prevención de suicidio, un recurso para profesionales de los medios de comunicación. Y el de la derecha es más para personas que están en el ámbito del cine, que están creando actores o están con conductas suicidas. En la siguiente slide. Entonces, justamente basado en estos lineamientos que nos presentan estos documentos de la Organización Mundial de la Salud, existen unos qué sí hacer y qué no hacer. Entonces, por ejemplo, para qué sí hacer, proporcionar información exacta dónde buscar ayuda y apoyo. Entonces, para esto es importante que los medios de comunicación conozcan lo más actualizado en cuanto a cuáles son los centros de apoyo donde pueden invitar a sus lectores que vayan. Educar al público acerca de los datos sobre el suicidio y la prevención del suicidio sin difundir ningún mito. Informar sobre maneras de hacer frente a los estresores de la vida o a pensamientos suicidas y sobre formas de obtener ayuda. Tomar precaución al reportar suicidios sobre celebridades. Con esto es importante decir, no es una sugerencia decir no se reporten los suicidios de celebridades, sino tomar precaución sabiendo cuál es la evidencia tras esto. Tener cuidado al entrevistar personas vulnerables, como pueden llegar a ser familiares o amigos que están atravesando un duelo muy duro tras la muerte del suicidio de un ser querido. Reconocer también que los propios profesionales, ustedes como periodistas, como miembros de la prensa, pueden llegar a saber afectados. Una muerte por suicidio es algo que puede llegar impacta mucho a cualquier persona y estar reportando esa noticia les puede afectar. Entonces, justamente, si es que pedir ayuda y si es que ven que esto les ha afectado. En cuanto a qué no hacer, sería importante no destacar ni repetir innecesariamente noticias sobre el suicidio. Si es que ya ha sido esto cubierto, como un titular está bien una vez. No utilizar lenguaje que sea sensacionalista o normaliza el suicidio, ni se presenta el suicidio como una solución constructiva a problemas. No describir explícitamente el método utilizado, no proporcionar detalles sobre el sitio o ubicación, no utilizar titulares sensacionalistas, no utilizar fotografías, videos o enlaces de redes sociales. Aquí les muestro 2 ejemplos trágicos, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, de titulares de prensa que reportan justamente la noticia trágica de una muerte tras suicidio. Solo por temas de tiempo, aquí se les van a compartir las slides, pero aquí están, también como puedo conocer que puede ser difícil cómo tomar esto hacia un paso hacia adelante, pero aquí justamente les brindo ejemplos de cómo se podría hacer para reportar de manera responsable. Y lo último que quisiera terminar con esto es sumamente importante cuando estamos reportando un suicidio, tener un párrafo, una línea sobre dónde buscar ayuda. Siempre, cualquier tema sensible de comportamiento suicida de salud mental es una buena práctica y a nivel de responsabilidad social que se puede hacer para incitar al lector, porque no sabemos quiénes van a ser los lectores de estas noticias. Entonces, para concluir, como les he mostrado, la evidencia científica muestra que ciertos tipos de reportajes de noticias pueden aumentar la probabilidad de suicidio en personas vulnerables. El riesgo de suicidios adicionales aumenta cuando la historia describe explícitamente el método de suicidio utilizado.
El reportar suicidio con cuidado e incluso con brevedad puede cambiar las percepciones incorrectas del público y corregir los mitos que pueden animar a las personas vulnerables o en riesgo de pedir ayuda. Y trabajar cercanamente en organismos que pueden proveer información actualizada sobre dónde obtener ayuda es algo sumamente importante. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Isabela, por esta importante información que nos ha socializado. En términos generales, hemos podido revisar la evidencia científica sobre el rol de los medios de comunicación en la prevención del suicidio, también los recursos disponibles de la Organización Mundial de la Salud para este tema y, bueno, la evidencia también y algunos ejemplos de cómo se reportan este tipo de situaciones, además de lo que sí se debería hacer y de lo que no se debería hacer en los reportes. Vamos a pasar al espacio de las preguntas, de las inquietudes. Recordamos que el chat está abierto y para iniciar me gustaría presentar las siguientes inquietudes para Ana Lucía, por favor. Jonathan Belatanga nos pregunta, para las funcionarias del MSP. El MSP se está adelantando a la pospandemia. ¿Qué estrategias se implementarán para prevenir el suicidio? En ese mismo marco, Angélica Arias nos pregunta cuáles son las actividades específicas que hace el MSP para que baje el índice de suicidios en el país. Por favor, Ana Lucía, si eres tan amable de contestar a estas inquietudes. Bueno, muchas gracias primero a todos y todas por su tiempo, por su participación, a Isabela y Rebeca por grandes presentaciones. En el marco de las preguntas, comentarles que desde hace unos años ya, dos aproximadamente, hemos venido trabajando este tema con una particularidad específica y no solamente como Ministerio de Salud Pública, sino con otros organismos, sobre todo del gobierno y también de la sociedad civil, que han visibilizado la importancia del problema, ¿no? Estamos trabajando así con el Consejo Intergeneracional, por ejemplo, y como les digo, con otros ministerios, con otras instancias del gobierno, la construcción de una estrategia específica para el tema de prevención de suicidio. Y eso da cuenta cuál es el rol de cada uno de los sectores, en este caso del Estado, para poder dar una respuesta en esta prevención integral, ¿no? Esto en el marco como paraguas de política pública. Ahora también se han estado realizando acciones concretas en el marco comunitario. Tenemos un manual de cuidadores comunitarios de prevención en suicidio que Pablo les va a compartir ahora por el chat para que ustedes puedan tener a la mano. Y este documento está dirigido justamente para todos aquellos que no son profesionales de la salud. Y desde un rol que ustedes tengan en la comunidad, ¿no? Maestros, comunicadores, diferentes roles que puedo tener en la comunidad, y ahí también me indica qué puedo hacer, ¿no? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo proceder? Porque además ya el suicidio es el acto final, pero previo a eso, como hemos podido ver en las presentaciones, sobre todo de Rebeca, Isabela, es una serie de algunas formas de alerta que vamos teniendo, ¿no? Hay personas que entran en depresiones constantes, que son víctimas de violencia o que tienen diferentes situaciones en su vida, diferentes factores, como nos comentaba Rebeca, que pueden a la final llevar a este final que no queremos. Entonces, a partir de este manual de cuidadores comunitarios, todos y todas podemos tener un rol. Y esto hemos trabajado sobre todo en aquellas provincias donde hemos encontrado tasas más altas, ¿no? Hemos hecho un trabajo muy fuerte en la zona 2, por ejemplo, con talleres específicos, con un trabajo comunitario. Y esto, como les digo, no solamente el rol del Ministerio de Salud Pública, sino cada uno de los actores del sector gobierno, pero también del sector sociedad civil, de la comunidad, cómo podemos trabajar de manera articulada.
Desde ahí también algunas acciones que se tienen previstas, y una de esas que está recién empezando es este trabajo con comunicadores y comunicadoras. El rol, como pudimos ver dentro de las recomendaciones a nivel mundial de lo que la Organización Mundial de la Salud nos plantea, qué hacer frente a la prevención del suicidio, está muy claro, ¿no? En el tema 3 está el tema de servicios, que también se han ido fortaleciendo. Como ustedes saben, tenemos servicios específicos de salud mental. No solamente tenemos psicólogos, sino servicios de salud mental que pueden atender, por supuesto, de manera gratuita en el Ministerio de Salud Pública. Tenemos el acceso a información con la línea 171. En la opción 1 puedo tomar el turno, pero hay diferentes opciones que me pueden también ayudar a este tema. Tenemos la opción 2, donde se topan temas de promoción de la salud en general, y ahí tenemos temas de salud mental. Y tenemos la opción ahora 6, que es específicamente vinculada a este tema de la pandemia, en donde un equipo de profesionales de salud mental también está dando una asesoría, un sostenimiento al proceso en el que cada uno se encuentre, como les digo, de manera gratuita. La línea 171 puede ser llamada desde teléfono celular, desde teléfono convencional. No necesitas tener saldo, incluso en tu teléfono celular, para hacerlo. Y si discan la opción 6, pueden tener esta asesoría directa de profesionales de la salud, y también pueden ser remitidos a un servicio si es que uno requiere. Y como les digo, en este cuarto punto de las recomendaciones integrales que se hace, está el trabajo con comunicadores y con comunicadoras, cuyo inicio es este taller. Sin embargo, esperamos tener una acción sostenida, no solamente de información al respecto, sino otro tipo de trabajo que podamos ir haciendo con ustedes, con los medios, un trabajo un poco más cercano, ¿no? Para poder conjuntamente dar respuesta positiva a esta situación y esta problemática de salud pública. Con esto creo que he respondido. Cambio. ¿Puedo agregar alguna cosa más? Sí, desde la provisión del servicio. Es importante ver cómo obviamente el tema de salud mental en Ecuador es un tema que en la última década recién se ha estado comenzando a implementar. Entonces, desde el 2002 existe el salud mental como tal en el Ministerio de Salud Pública, y desde ahí, claro que nos falta mucho, pero sí se ha hecho bastantes progresos. Por ejemplo, para atender a personas tras de un intento autolítico, era importante contar con camas de salud mental en los hospitales, o sea, camas específicamente determinadas para que una persona que ingrese tras un intento autolítico o un episodio psicótico tenga un lugar seguro, y obviamente esto es lo que supervisa el equipo de salud mental, de que sea un cuarto que no esté en un lugar de riesgo y que esté cerca o sea, que sea vigilado permanentemente. Entonces, esto está implementado ya casi en todos los hospitales, además de que la estrategia médico del barrio tiene como grupos vulnerables específicamente a personas que han tenido un intento autolítico. Y esto es importante porque la estrategia médico del barrio lo que pide es que el médico familiar se haga cargo de los pacientes. Es como el médico de cabecera que le da el seguimiento a los pacientes, y dentro de los 7 grupos que tenemos para pacientes vulnerables, 2 son de salud mental, los unos personas con intento autolítico, y el segundo personas víctimas de violencia de género. Esto solo para complementar lo que dijo ahora Ana Lucía. Muchísimas gracias, Rebeca. Informarles que el documento al cual hace referencia Ana Lucía, Manual de Cuidadores para la Prevención del Suicidio, se encuentra subido en el chat y puede ser de acceso para todos los participantes. A continuación, un par de preguntas para Rebeca, por favor. Limongi Santos nos pregunta, conjuntamente con Michelle Holguín, ¿cómo identificar a una persona que tiene pensamientos suicidas, especialmente en jóvenes, y cómo ayudar
a las personas que podrían tener este problema. Esta la primera pregunta. Y la segunda, ¿cómo ha impactado la tasa de suicidios en la pandemia y las proyecciones de cómo impactaría después de la pandemia? Rebeca, por favor. Ya. A ver, primero voy con la segunda pregunta. ¿Cómo ha impactado? No tenemos las cifras del INEC actualmente. Las cifras del INEC siempre se publican al final del año y hay que esperar hasta tenerlas porque las que hay actualmente nunca van a estar completas. Pero sí tenemos cierto indicio de que durante la pandemia ha disminuido. Cierto indicio. Y esto es algo que también en otros países se ha reportado. Colegas de España también reportan que han tenido menos llamadas, por ejemplo, de emergencia para personas tras un intento autolítico, que ha disminuido las llamadas también de auxilio a las líneas telefónicas de crisis, pero asumimos por todas las razones que expusimos que puede haber un incremento dentro de los próximos meses o años. Pero esto depende de muchos factores que hemos también mencionado, depende del factor económico, depende del factor familiar. La segunda pregunta es, ¿cómo identificar? La gran mayoría de personas, antes de intentar suicidarse, lo dicen, lo comentan, y esto es una de las cosas que debemos tener, debe tener mucha conciencia de esto, porque es cuando una persona me dice, me quiero matar o me quiero morir, debo tomarlo en serio. Muchas veces pensamos, más que todo cuando son chicas, pensamos le están queriéndome manipular, le están diciendo esto porque quieren tener atención, pero realmente hay que tomar en serio toda alerta suicida. Y más que todos los adolescentes, en su gran mayoría lo comentan en algún momento, puede que no lo digan tan directo, puede que digan expresiones como, a veces me pregunto si la vida vale la pena, o puede que digan, a veces sueño como que me voy a morir, y todo esto hay que indagar, hay que preguntar más allá, y no hace daño preguntar. Es un poco paradójico, ¿no? Porque decimos que por un lado, cuando los medios de comunicación reportan, pueden incrementar el riesgo suicida en la población, no riesgo, pero las tasas, pero por otro lado, sí creemos que hay que hablar del tema. ¿Pero de qué manera? O sea, la manera o sea, la pregunta siempre es de cómo. Entonces, si a mí alguien me cuenta, me quiero morir o ya no quiero más, no aguanto más esta vida, yo debo indagar. ¿Y cómo indago? Pregunta directamente, ¿has pensado quitarte la vida? ¿Has pensado que ya no quieres vivir? Y cuando me dice que sí, ha pensado en ello, debo preguntar si tiene un plan. O sea, ¿has pensado cómo hacerlo? O sea, es algo que ya está concreto. Y si tenemos esta alerta de que la persona ya tiene un plan, tenemos que tomar acción inmediata, no dejarla sola a esta persona. Esto creo que es la recomendación más importante. No sé si Isabela tenga alguna otra cosa que se me haya pasado con respecto a eso. Gracias, Rebeca. Sabes que justo en la penúltima slide, no sé si me ayudas tú o Francisco, en la penúltima, antes de esa, perdón, ahí justo es la que me salté, que les decía, pero justamente ha sido una gran pregunta que tienen bastante los compañeros periodistas. Las cosas que señala Rebeca, justamente es uno de los mitos, que hablar de suicidio, una persona que habla de suicidio no va a completar el suicidio, no es este el caso. Entonces, justamente hay que tener mucho en cuenta a las personas que están hablando de manera pasiva, se les puede decir, ay, si es que la vida fuera mejor si no estuviera aquí. De maneras pasivas y explorar un poco más para ver esto de pedir ayuda. Entonces, hablar de querer morirse son señales de aviso, buscar una manera de matarse, hablar de sentir que no hay esperanza o que no hay razón de vivir, hablar de sentirse atrapado o tener un dolor insoportable, hablar de ser una carga para otras personas, aumento del uso de alcohol o drogas es algo fundamental justo para jóvenes, también adultos. Una manera de actuar ansiosa, agitada, peligrosa, dormir muy poco, dormir bastante, aislarse bastante, sentirse aislado, y esto es justamente en temas de la pandemia. Si hay personas que no viven con su familia, es algo para tener en cuenta.
exhibir ira o hablar de vengarse y exhibir extremos de temperamento. Estas son algunas de las señales de las cuales ustedes podrían tomar en cuenta para personas que están dando señales de aviso de suicidio. Muchas veces incluso pueden llegar a dejar cartas o se descubre una carta que dejan para familiares. Y esto es, justamente puede ser que están haciendo preparativos, tomando preparativos como dejar una carta, dejar regalos para después de su muerte. Entonces, todo esto son factores a tomar en cuenta. Muchísimas gracias, Isabela y Rebeca. Antes de continuar, quisiera leer un par de comentarios que nos han dejado. Tania nos dice, tal vez es un llamado de atención para saber en qué ha fallado el entorno familiar. Pedro Manuel Román Freire, de Diario Opinión, Radio Gaviota y CQ15, Televisión de Piñas, comenta: el problema con ciertas autoridades y funcionarios de salud locales es que cuando uno les quiere entrevistar, para requerir determinada información, no quieren hablar porque dicen no tener autorización cuando se les solicita información actualizada. María Hinojosa comenta: es importante tomar en cuenta la realidad nacional, el abordaje de las comunidades de los pueblos y nacionalidades con brechas de acceso, en este caso el acceso a los medios de comunicación. Quisiera continuar con un par de preguntas para Isabela. Por favor, nos preguntan cuáles serían los datos para la prevención del suicidio que se plantea que los periodistas reporten. Y una segunda consulta es: ¿cuáles son los mitos del suicidio o qué se debería reportar? Isabela, por favor. Perfecto. Justamente para gracias por las preguntas. Para la primera, lo importante es incitar a las personas a buscar ayuda. Entonces, si es que se está haciendo un reportaje de suicidio, de una muerte de suicidio, sería dónde, como he mencionado antes, dónde se puede buscar ayuda. Y para esto, como mencioné previamente, es sumamente importante conocer los números actualizados que ya nos ha brindado Ana Lucía y Rebeca, de cuáles son los servicios que se pueden acceder a nivel nacional o a nivel local, si es que es una prensa local. También, si es que se quiere hacer un reportaje no de una muerte de suicidio, sino de prevención de suicidio, reportar que el suicidio es prevenible, que existen las diferentes estrategias. Entonces, justamente hacer un enfoque en esto de cuáles son los factores protectores que existen. Rebeca los mencionó un poco, que pueden ser justamente en temas de la pandemia, que ha incrementado la relación con las familias. Vivir con familiares puede llegar a ser un tema protector. Se ha visto en diferentes estudios que personas que tienen una familia, que tienen hijos, justamente esto puede ser un factor protector. Entonces, un poco resaltar los factores protectores más que los factores de riesgo. Entonces, como mostrar los dos lados y siempre incitar al apoyo. La segunda pregunta eran los mitos, si no me equivoco. Entonces, en cuanto a los mitos, los hemos discutido un poco ahorita, que serían, los hemos mencionado, que las personas que hablan de suicidarse no lo van a hacer, solo lo hacen como para manipular o llamar la atención. Esto no es así, justamente lo hacen están en riesgo estas personas. Otro mito que existe es que solamente las personas con trastornos de salud mental, sea depresión, ansiedad, esquizofrenia, solamente estas personas se quitan su vida. A pesar de que sí, la evidencia muestra que este es un factor de riesgo, existen muchas personas que se han quitado su vida que no tuvieron una patología de salud, ningún trastorno psicológico antes de esto. Si recordamos, el suicidio es un problema complejo, factores sociales, estructurales, económicos. Entonces puede ser una persona que se vio con problemas a nivel económico o otros tipos de problemas que sin tener un trastorno psicológico se ha quitado su vida. Entonces justamente ese es otro de los mitos que pueden existir.
también el que mencionaba Rebeca sobre hablar sobre suicidio es algo que era un poco como paradójico, como dijo, es importante hablarlo, pero a la vez hablar de suicidio con alguien, si es que se lo hace de manera responsable, no hace que la persona incremente el riesgo de suicidio. Se lo hace de manera responsable para que busque ayuda. Es algo que se considera buena práctica. Esas serían las respuestas. Muchas gracias. Isabela, un comentario más. Los funcionarios del MSP de cada localidad deberían de aprovechar al máximo los espacios en ciertos informativos de los medios de comunicación de cada localidad para que informen a la ciudadanía de este y otros casos que se pueden prevenir, es decir, orienten a la población sobre este tema. Hay un par de preguntas más que le pediría de favor a Rebeca que pueda ayudarnos respondiendo. La primera, ¿cuáles serían las enfermedades mentales que tendrían mayor índice para el suicidio y cómo están trabajando tanto el gobierno, el Ministerio de Salud, y por supuesto con la OMS? Y una segunda pregunta de Mari Román. Hoy en día está normalizado usar esas bromas, entre comillas, e incluso memes con esta temática. ¿Cómo se puede atacar esos puntos para que esto disminuya? Rebeca, por favor. A ver, lo de las enfermedades mentales, ya había comentado que la que mayor riesgo muestra es la depresión, el consumo de sustancias, más que todo la combinación de las dos. Personas que tienen depresión y también abusan de sustancias, más que todo alcohol, tienen un riesgo bastante elevado. Personas con, como dije antes, trastornos alimentarios, puede ser bulimia, puede ser anorexia. Personas con esquizofrenia o cualquier otro tipo de trastorno con características psicóticas, y personas con manía, o sea que es una depresión bipolar generalmente, ¿no? Esos son los trastornos más comunes que tienen un riesgo elevado. La pregunta del apoyo de la OMS, en cuanto a la OMS, aquí siempre hay que buscar un apoyo general. Ahora estamos trabajando con Isabela un poco también. Ella está organizando un observatorio para hacer mejor vigilancia del tema del suicidio. Y en este caso también está participando la OMS, que tiene experiencia con el manejo del tema aquí o sea, en varios países, ¿no? Entiendo que Rusia, Irlanda, etcétera, están involucrados. Es el acercamiento más fuerte que hemos tenido. Obviamente siempre se toma en cuenta todas las recomendaciones de la OMS del tema, y en cuanto a salud mental, en general se ha trabajado bastante con el apoyo del asesor regional de la OPS para llevar a cabo todo el tema de la o sea, de no institucionalizar a todas las personas que tienen un trastorno mental grave, sino de lograr que las personas se vuelvan a integrar a su vida después de que hayan tenido tal vez un episodio psicótico, porque esa es la idea de la salud mental comunitaria, es no decir, bueno, una persona tiene un trastorno mental, la encierro en la psiquiatría y no vuelve a ver la vida normal, sino el estabilizarlo. Obviamente se requiere también un hospital psiquiátrico para manejar casos agudos o también casos crónicos que realmente no logran integrarse en la vida social, pero este proceso fue algo que fue bastante complejo también para la sociedad, porque también tenemos esa idea en la sociedad de que una persona con un trastorno mental tal vez mejor le metemos en la psiquiatría y no la dejamos salir de ahí hasta que muera. Entonces, durante este proceso que se ha llevado a cabo, he estado acompañando mucho en la OMS. Y la tercera pregunta de las bromas, de los memes, ¿cómo evitarlo? Yo creo que la mejor manera es a través de un reportaje mediático cada vez más responsable, porque controlar los medios sociales es complejo. Y lo importante no es no compartir este tipo de bromas, no darles importancia, porque si comenzamos a compartirlo,
llega a tener mayor relevancia. Entonces es ignorarlo y a la vez incrementar cada vez más los reportes responsables, los reportes que hablan de la prevención, los reportes que hablan de cómo ayudar a las personas. Y ahí quería mencionarles que en la página coronavirus del gobierno hay si uno baja la parte de salud mental, hay un listado de todas las organizaciones que apoyan también en temas de salud mental. También números de teléfono, aparte de la 171 opción 6, también hay otros números de teléfono, teléfono Esperanza, hay algunas organizaciones voluntarias. Entonces, es bueno tener este listado a la mano para poder dar la ayuda que requieren las personas, o al menos ofrecerla. Muchas gracias, Rebeca. Tenemos una pregunta para Isabela, por favor. Judith Jimbo, de Playas Sin Fronteras, nos comenta y pregunta: y en estos casos de reconocer a una persona que tiene intento de suicidio, ¿no se caerá en la paranoia y llegar a tener percepciones equívocas al respecto solo por escuchar a alguien decir que quiere morir? Isabela, por favor. Gracias por la pregunta, Judith. A ver si es que comprendo. La pregunta es con respecto a si es que uno ya tiene el conocimiento de cuáles son las potenciales señales de aviso si se cae en la paranoia. Bueno, para esto hay que ser un poco objetivos en cuanto a lo que se ve. Si es que empezamos a ver las diferentes señales, ver cuáles son identificadas en las personas, y si es que se tiene una duda, siempre referir a involucrar a un profesional, o sea, un doctor o un psicólogo para ver si es que uno piensa que tiene estas señales de riesgo. La mejor manera sería que esta sea identificado por un profesional, y a la vez siempre conversar también con la persona, involucrar a la persona para ver si es así el caso. Esa sería la respuesta. Gracias, Isabela. Siguiendo contigo mismo, hay una pregunta de Tania Jiménez del medio 3 TPI Noticias Playas. ¿El bullying también es una de las causas para que los jóvenes busquen en el suicidio una solución a sus problemas? Sí, pues el bullying sí es un factor de riesgo. Sí hay algunos estudios que se han realizado, especialmente en jóvenes, porque son personas más vulnerables en cuanto a el rol que pueden ellos tener con los compañeros. Entonces son personas susceptibles a lo que pueden llegar a decir sus otros compañeros. Entonces el bullying sí es un factor muy importante a tomar en cuenta, especialmente en los niños y jóvenes, con respecto al suicidio y conductas suicidas. Se han visto bastantes reportajes, yo conozco a varios en la prensa, en la media, que se reporta esto, y a veces es más complejo, ¿no? Que solo el bullying. Pueden ver más problemas, no es solamente un factor. Puede haber casos que sí, pero es más complejo en el que es debido a un bullying, pero también otros factores. Okay, muchas gracias. Voy a plantear una pregunta, por favor, para Rebeca, si eres tan amable. Fernando Ceballos nos pregunta: tal vez está trabajando en una propuesta conjunta con la comunidad. Ejemplo, generar promotores comunitarios de salud mental. Sí, justamente es lo que comentaba antes de Ana Lucía Buccelli sobre esta capacitación de cuidadores comunitarios en suicidio, que lamentablemente justo por el tema de la pandemia, que la íbamos a implementar aquí en Quito ya en el mes de abril, porque en marzo, abril, pero con el tema de la pandemia tuvimos que dejarlo en hielo. Está implementado ya en parte de la Amazonía, pero esperamos que apenas podamos abrir un poco más los espacios de encontrarnos, continuar capacitando justamente a personas que no son profesionales de la salud para que aprendan a manejar estas situaciones complejas como la alerta o que alguien le diga me quiero matar. Esto en general, ¿contesté bien la pregunta?
Gracias, Rebeca. Sí, y en esa misma línea, y un poco para ir cerrando ya la jornada, desde Loja Radio Corporación, nos pregunta cuál es el aporte del MSP en productos comunicacionales para ser difundidos y el rol de los maestros de los centros educativos. Quizás ahí hay algún vínculo con educación, algunas actividades planificadas. Por favor, Rebeca. A ver, el tema de productos comunicacionales, hemos lanzado una campaña el año pasado que sí ha sido bastante difundido también en medios de comunicación, y que podríamos también volver a compartirles, porque obviamente hay que tener también ahí mucho cuidado de qué mensaje transmito, qué quiero decir y cómo con una sola frase logro no poner en riesgo, no vulnerar, sino al contrario motivar a las personas a buscar ayuda. Entonces también podemos encontrar un espacio para compartir eso. El rol de los maestros es muy importante, y sé que el Ministerio de Educación también está trabajando, nos hemos reunido mucho con el Ministerio de Educación también de este tema. Ellos trabajaban en un programa de desarrollo de habilidades personales, lo cual es también una herramienta importante para que los chicos no se formen solamente en el contenido educativo, sino que también aprendan a ser más empáticos, aprendan a ser, eviten el bullying y aprendan a escuchar a los demás. Entonces yo creo que en este aspecto es importante que los maestros no tan solo compartan ese contenido, sino también ellos tienen que ser un ejemplo, porque un maestro que participa, por ejemplo, en burlas a algunos estudiantes, no puede ser un ejemplo como para compartir, para entrenar a los estudiantes en empatía. Entonces es un reto enorme que tiene el Ministerio de Educación, pero esperemos que poco a poco la sociedad como tal vaya viendo la importancia de este tema humano también. Listo, muchísimas gracias. Para finalizar, queremos agradecer la participación de Ana Lucía Buccelli, directora nacional de promoción de la salud, Rebeca Gerner, especialista de la Subsecretaría Nacional de Provisión de Servicios de Salud, y de PhD Isabela Troya, desde su colaboración como experta en este tema tan importante para la salud pública. Queremos también agradecer la asistencia y convocatoria de todos los delegados de los medios de comunicación a nivel nacional y local que se han dado cita para tratar este tema de vital importancia para el reporte de medios. Queremos también comentarles que hemos socializado con ustedes el manual de cuidadores comunitarios. Eventualmente planificaremos una nueva reunión en la cual podamos revisar a detalle este material también, y les estaremos comentando cualquier novedad en los próximos días. Muchísimas gracias a todos, felicitaciones por las brillantes exposiciones y que tengan un resto de jornada, un resto de fin de semana llevadero y muy bueno. Que tengan todos un buen resto del día. Gracias, hasta luego.